Saludos y bendiciones, queridos amigos. Buenas noches para todos ustedes y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Es un gozo, es un placer poder entrar a sus hogares a través de esta plataforma, a través de este canal, Atalayas Días Finales, Reflexiones de Medianoche. Estamos ya hoy a 12 de enero del año 2026. Hoy quiero compartir con ustedes, quiero analizar, reflexionar en base a las Sagradas Escrituras, un tema muy recurrente en el que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos tenerlo presente. Nosotros, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Somos atalayas de Dios en esta tierra para anunciar, para percibir, para decirle a la gente que hay un gran peligro y ese peligro consiste en la perdición de sus almas. A menos que tomen nota, que se aperciban y que obedezcan lo que la palabra de Dios nos dice, y nosotros somos los encargados de estar allí como atalaya proclamando ese mensaje de salvación. Así que hoy hablaremos sobre el atalaya de Dios. Bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Este domingo 11 de enero estuve compartiendo con la iglesia este tema que hoy quisiera brevemente reflexionar, hacer una síntesis de lo que este domingo pasado estuve compartiendo con la iglesia. Y el tema que tocaba se titulaba Atalayas de Dios. Y lo que buscaba a través de esta exposición era despertar al pueblo. Que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, entienda que además de ser hijos, de ser herederos, coherederos juntamente con Cristo de aquellas cosas que Él nos ha prometido, también hemos sido puestos en este mundo para ser atalayas, para proclamar un mensaje de salvación, de esperanza, advertirle a la gente que hay un gran peligro inmediato, y es que si mueren sin Jesús, sin reconocer que Jesucristo es el Señor de sus almas, se perderán. Ese es el peligro inmediato y del que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos estar conscientes. Porque somos eso, somos atalaya y estamos aquí puestos por parte de Dios para proclamar este mensaje de salvación, este mensaje que transforma, este mensaje que trae esperanza, este mensaje que nos indica que después de la muerte hay un más allá, después de la muerte hay vida. La pregunta es, ¿dónde tú, dónde yo vamos a pasar la eternidad? Y Dios quiere que todos los hombres se vuelvan a Él, que todos los hombres sean salvos. Aunque algunos esgriman que Dios ya eligió a un grupo de personas que van a ser salvas con el respeto que todos ellos se merecen, pero yo soy de los que creo, soy de la postura que pienso que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es cierto que la soberanía, la intervención de la soberanía de Dios es única, es indiscutible, y Él elige y Él desecha a aquellos que han rechazado ese mensaje de salvación. Desecha a aquellos que, habiendo recibido de parte de sus atalayas, de parte de sus apóstoles, de sus profetas, de los pastores, de los ministros que Dios estableció en esta tierra, han rechazado ese mensaje. Ellos un día serán rechazados. Pero mientras que el hombre tenga la oportunidad de escuchar este mensaje que cambia, que transforma las vidas, siempre tendrá esperanza. Y nosotros como atalaya, como proclamadores del peligro
que se avecina, ese peligro que nosotros vemos a través de la palabra, debemos decirles a ellos que se vuelvan a Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, 17 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Este es un mensaje dirigido, ciertamente, ese es el contexto, está dirigido a Israel en aquel momento. El profeta le ha escrito al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Pero el pueblo se había rebelado contra Dios. Habían seguido diferentes dioses. Y ahora ellos estarían en cautiverio. Y serían 70 largos años que estarían fuera de su tierra. Serían llevados en cautiverio por parte de los babilónicos. Durante todo ese periodo, antes de la caída de Jerusalén, Dios levantó hombres temerosos. Levantó inclusive mujeres que amaban a Dios. Atalayas que le aconsejaran, que le indicaran al pueblo el peligro que se avecinaba. Porque esa es la labor de la atalaya. Estar sobre una torre, sobre un lugar donde puedes divisar todo alrededor. Y desde allí él podía, el atalaya me refiero, podía observar al enemigo. Cuando el enemigo se acercaba, cuando un ejército enemigo quería invadir sus tierras y destruir la ciudad, el atalaya estaba allí puesto para gritar, para tocar la trompeta y decirle al pueblo que se avecinaba el peligro. Pues durante todo el periodo de los profetas, ellos anunciaron, le indicaron el peligro a Israel. Lamentablemente Israel no escuchó, no obedeció la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que el atalaya estaba para la casa de Israel, para que ellos oyeran que Dios les estaba recriminando en sus caras. Mas lamentablemente ellos no obedecieron. Y ya todos conocemos tristemente cuál fue el destino de Israel. Pero aún más, cuando Cristo aparece, cuando nuestro Señor Jesucristo, el prometido, el Mesías, y viene a ellos le rechazan. Y durante todo su periodo ministerial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue rechazado. Cristo fue el Mesías, fue un atalaya, les anunció, les indicó que se volvieran a Dios, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre si no era por medio de Él. Pero ellos lo rechazaron. Vamos a observar cómo nuestro Señor, hablándole a los apóstoles, desde el gran monte les dice: miran esta ciudad, miran este templo, no quedará piedra sobre piedra, porque será destruido. Jesús les estaba advirtiendo. Pero antes de estas proféticas palabras, durante sus 3 años, Él estuvo advirtiéndole a Israel que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, porque había un peligro. Y ese peligro consistía en que ellos serían destruidos. Y en el año 70, es decir, 40 años posterior, después de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de manera matemática se cumplió la profecía. Jesús, como atalaya, les habló, los exhortó, los reprendió, les indicó, les dio pruebas del peligro que se avecinaba. Así como lo hizo en el pasado a través de los profetas, ahora lo estaba haciendo como el Hijo de Dios. Mas ellos no escucharon la palabra. Y el destino
lamentablemente, fue que Jerusalén fue destruida juntamente con el templo. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy nosotros estamos aquí. Somos parte de un cuerpo. Somos la iglesia del Señor. Somos esos atalayas modernos que tenemos que exhortar, advertirle a la humanidad, a los hombres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todas aquellas personas que nos rodean, que hay un gran peligro que se avecina. En primera instancia, ese peligro tiene que ver con su alma. Son miles de personas que mueren diariamente y muchos de esos miles mueren sin Jesucristo. Pero seguro estoy que la mayoría de ellos han oído la palabra, han recibido el consejo de Dios. Se les ha advertido de que si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, se perderán por la eternidad. Y no han obedecido, no han aceptado el consejo de Dios, lamentablemente, y se han perdido por la eternidad. Porque la gente piensa que en el momento que mueres, todo desaparece. Toda persona que ha muerto sin Cristo pasará la eternidad. Algunos piensan que al morir termina todo. Falso. Cuando la persona muere, a uno de estos dos lugares va. A la presencia de Dios, a esperar aquel gran día, cuando Dios juzgue a los vivos y a los muertos. O al infierno, que es el lugar que le pertenece a Satanás. No fue hecho para nosotros, fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, durante siglos, la iglesia, el pueblo de Dios, como atalaya, ha anunciado el evangelio, ha anunciado que el hombre está en peligro. Quiero citarle un pasaje de las Sagradas Escrituras que nos habla, que nos da evidencia, que es una estocada, que es un anuncio, que es una proclama del evangelio, y en ello se centra lo que somos, lo que hacemos. Y la palabra nos enseña de que todos aquellos que están sin Cristo, que lo han rechazado, que han escuchado la palabra de parte de sus atalayas, de parte de sus predicadores, están en condenación. Mire lo que dice San Juan capítulo 3, 18, y así lo citaba yo el día de ayer a la congregación. Y dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Notó eso? Ha sido condenado. Toda persona está en condenación. La condenación no depende si la persona hace cosas buenas o cosas malas. Es que aunque haga cosas buenas, cosas que merezca el aplauso de nosotros, si esa persona no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, se perderá. Solo está esperando morir físicamente y luego ir a un lugar de tormento y esperar aquel gran día del juicio de Dios, donde simplemente va a escuchar de parte de Dios: apartaos de mí, hacedor de maldad. Esa es la realidad. Eso es lo que nos pinta el Evangelio según San Juan y todas las Escrituras. Por tanto, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como atalaya de Dios, debemos anunciar ese peligro. La gente hoy vive en función a sus obras, vive en función a las cosas buenas. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy una persona que me he educado, me enseñaron mis padres a ser persona educada. Me enseñaron a ser una persona de principios y valores. Bravo, me parece bien. Pero si Jesucristo no es el Señor de tu vida, y estoy seguro que
en tus años de vida alguien ha proclamado desde esa azotea, desde esa torre, hablándolo de manera figurativa, que debes reconocer a Jesucristo a pesar de todos esos comportamientos loables que has tenido? No es el comportamiento bueno, no es hacer las buenas obras lo que te va a permitir ser perdonado y entrar a la presencia de Dios por la eternidad. Así que el hombre no necesita hacer nada malo ni nada bueno. Nada malo para ir al infierno, nada bueno para ir al cielo. Somos salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús. Ya Jesús lo hizo todo por ti y por mí. A nosotros nos compete escuchar y aceptar ese mensaje. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando el hombre, cuando cada persona da ese paso, entonces está siendo librada o librado su alma, librada su alma de la muerte eterna. Entonces vuelvo a repetir, la Biblia dice claramente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido en presente, en pasado, en presente y futuro. Nosotros no vamos a ser juzgados simplemente por los pecados que cometamos ahora, que son censurables y que tienen un peso y que Dios nos los sacará en cara en su momento. Pero no son esos pecados los que nos han condenado. Es la caída del hombre, es la naturaleza del hombre. A través de la caída de Adán, del pecado de Adán y de Eva, hay un pecado en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tenemos una naturaleza que necesita obligatoriamente ser regenerada. Necesitamos ser justificados. Hay una naturaleza en nosotros que necesita ser muerta para que Cristo viva en nosotros. Y eso no es a través de buenas obras. No es comportándome o portándome bien. Es cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor. Por tanto, una vez más repito, tú puedes ser una buena persona. Y te animo a que continúes siéndolo. Pero que entiendas que no será eso lo que te va a salvar. Por eso entonces, para ir finalizando, nosotros como atalaya tenemos la responsabilidad de predicar, de proclamar el mensaje. Pero no solamente a los que se pierden, a los que no tienen el conocimiento de la verdad. Nuestra responsabilidad no solamente es anunciarles a ellos, sino también al justo. La palabra del Señor, ahí donde leímos hace un momento en Ezequiel capítulo 3, sigue diciendo en el versículo 19: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Es decir, tú tienes que amonestar, tú tienes que proclamar el mensaje. Tú no estás aquí para salvar a nadie. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios nos utiliza para que la gente escuche, para que la gente se aperciba y tome una decisión. Pero si ellos no toman esa decisión que Dios quiere y espera que tomen, se perderán. Pero tú no serás responsable de eso. Tú serás librado de esa sangre. Pero si el impío se convirtiere y se volviere a Dios, nosotros habremos hecho nuestro trabajo. Nos gozaremos y nos alegraremos cuando sabemos que una persona se convierte y se vuelve a Dios. Eso es una alegría y es un gozo para todos. Y hay fiesta en los cielos. Pero si el impío, si el mundano, llámese aquellos en el tiempo de Israel o en nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI, no se arrepiente, la palabra le habrá sido enseñada. El grito de advertencia se habrá hecho y no se apercibió. Dice el Señor que Él nos librará la sangre de ese impío de nuestras manos, porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer.
Pero además de eso, también dice algo más interesante. Y dice así: si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. También como atalaya, no solamente estamos para gritar, para aconsejar, para amonestar, para traer esa noticia de peligro, no solamente al impío, sino también al justo, al cristiano. Hay tantos creyentes, hay tantos cristianos hoy día en nuestras congregaciones que lamentablemente están perdidos y no se percatan del peligro que les rodea. Y viven sin ley, haciendo y deshaciendo. Hoy la iglesia ha perdido ese carisma, ha perdido esa aureola que la identifica como la representante de Dios en esta tierra. Hoy los movimientos neopentecostales, hoy se predica un evangelio desfasado, se predica un evangelio diluido. Hoy lamentablemente la iglesia ha perdido ese poder de convocatoria porque dentro de su fila se ha diluido los mandamientos, el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas, y la gente no quiere creer, porque dentro de la iglesia también se necesitan atalayas, se necesitan hombres y mujeres que adviertan que Dios no dará por inocente al culpable, que Dios no considerará las cosas buenas que han hecho durante todo el periodo que han conocido la verdad, que han sido parte de una congregación. Él no traerá a memoria nada de esas cosas si el cristiano, si el justo empieza a comportarse como injusto, como impío, como pecador. También nosotros tenemos la responsabilidad de aconsejar, de advertir, de decir desde dentro de nuestras congregaciones que nos arrepintamos, que busquemos a Dios. Estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos, queridos hermanos, que ahora más que nunca nosotros como pueblo de Dios necesitamos agruparnos, necesitamos fortalecernos. Hoy hay peligro en todos los aspectos, en la familia, en las finanzas, en la economía, en lo moral, en la educación, en lo político, a nivel mundial. Observamos el desorden que se está dando. Ya no hay temor de Dios. Lo que antes para nosotros era censurable, ahora no lo es. Hemos entrado quizás en esa ventana de Overton, donde todo está permitido, donde señalar y criticar ciertos comportamientos era lo normal, era la regla. Ahora no, ahora se acepta como algo normal. Se aceptan aquellas cosas que 20 años atrás eran criticables, censuradas, señaladas por nosotros. Ahora no, ahora los cristianos llegan a la iglesia con pantalones cortos, se trepan en los altares, violando ese sagrado lugar. Hoy los cristianos violentan sus principios, hacen cosas que ni siquiera en un impío hemos visto. Observamos cómo dentro de la iglesia hay cristianos que van a las congregaciones, alaban a Dios, levantan sus manos, evangelizan, predican, pero su comportamiento inclusive para con su familia en la fe es peor que la de un impío. Pues a ellos también les tenemos que reprender, les tenemos que anunciar que están en peligro, que se avecina el tiempo de los juicios de Dios. Jesucristo va a aparecer en cualquier momento. Tú y yo no lo sabemos, pero nosotros sabemos que Él va a sacar su cosecha. Y ahora más que nunca, nosotros tenemos como atalaya que elevar nuestras voces y decirle a la gente que se arrepienta. Advertirle al mundo que se vuelvan a Dios.
advertirle a los justos que vivan en santidad, que vivan de acuerdo a lo que dice la palabra, que volvamos a nuestras raíces, que seamos verdaderamente hombres y mujeres temerosos de Dios. No gente que dice ser cristiana, pero su comportamiento dice lo contrario. Queridos amigos, queridos hermanos, solo me resta decirle y dejarles con esta inquietud, y es que proclamemos el mensaje. Nuestro mensaje no se debe circunscribir al gusto de la gente. No debe ser un mensaje a la carta. Tiene que ser un mensaje centrado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo viene por su cosecha. Y a medida que su venida es más evidente, el mundo sufre cambios. El mundo se descompone. Cada día los políticos son más corruptos. Cada día los movimientos LGTB, los movimientos actuales de la ideología de género, cada día toma más fuerza. Esto no va a cambiar. Por tanto, ahora más que nunca, proclamemos que Jesucristo es el Señor. Gritemos desde nuestras tribunas, desde el lugar donde Dios nos ha puesto como atalayas, toquemos la bocina, toquemos nuestras trompetas, hablando de manera figurativa. Abramos nuestros labios, nuestras bocas, para proclamar el mensaje y decirle al mundo que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, porque viene un gran peligro sobre esta humanidad. Pero antes yo casi estoy seguro que Cristo va a venir y va a sacar a su pueblo. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos que habéis escuchado esta reflexión en esta noche, como atalaya, desde aquí yo te animo a que busques a Dios, que te acerques a Dios. A los cristianos, a los que asisten a una iglesia, por favor reflexionen, hagan un alto, déjense de religiosidad y reflexionen por un momento qué es lo malo que ustedes están haciendo. Arrepiéntanse, reconsideren todo lo que digo y volvamos a las sendas antiguas antes de que sea tarde. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Saludos, buenas noches y bendiciones para todos.